era que, pues, que quería decir el texto cuando decía que el desarrollo sexual del hombre es más consecuente y el más accesible a nuestra comprensión, mientras que en la mujer se presentaba hasta una suerte de involución. Ah, ya. Oh, y fíjate que aquí casi que retoma lo mismo, ¿no? Si te habrás dado cuenta que en otros momentos él como que vuelve sobre esa misma tesis, ¿no? Y es que hay varios elementos ahí que habría que mencionar, pero que vale la pena partir incluso para introducir la discusión. Hay algunas afirmaciones de esas que hace Freud sobre las cuales él mismo dio un giro más adelante en su misma teoría, ¿cierto? Y hay otras sobre las cuales no dio un giro, que mantuvo, que sostuvo, y que es muy posible que hoy estén en algún sentido controvertidas. Pero vale la pena ver en qué cambió su teoría, qué es quizá algo que hoy puede ser controvertido con los argumentos actuales y por qué él lanza esas afirmaciones. Entonces fíjate que ahí hay varias cosas. La primera es que, y es importante recordarlo, recuerden que estamos revisando un texto muy antiguo, ¿no? Este es un texto de más o menos 1905 y realmente el estudio de Freud, no solo sobre la sexualidad, sino sobre la histeria, que es su campo de interés, inicia aproximadamente hacia 1890, más o menos. Freud venía de haberse formado en Francia. Recuerden que Freud está en Viena, ¿cierto? En Austria, entonces. Y va y se forma, o sea, digamos que toda la formación de Freud es de corte, está muy influenciado por la filosofía y la medicina alemana. Y él va a formarse en Francia. Francia y Alemania siempre han tenido una pugna fuerte en términos intelectuales, una gran diferencia entre sus posturas teóricas, tanto en la filosofía como en la medicina. Bien, pero eso simplemente es para anotar ese dato. Entonces, Freud se forma en Francia con Charcot, que es el médico que va a ser reconocido como el padre de la neurología. Y Charcot ha hecho algo muy importante que no había hecho hasta ahora, que no había logrado hasta ahora ningún médico ni tampoco ningún director de hospital psiquiátrico. Charcot era un director de hospital psiquiátrico, del hospital psiquiátrico quizá más importante de Europa, no solo de Francia, que se llamaba la Salpêtrière. La Salpêtrière albergaba, como todos los hospitales psiquiátricos de Europa y pues también de los otros contextos, a todos aquellos considerados anormales. Y en ese rango de anormalidad caben muchas personas. Caben los locos, caben los niños abandonados, caben las histéricas, caben los epilépticos. Había un montón de gente revuelta y él se dedica a tratar de a hacer algo pues que hoy evidentemente hace toda la medicina, que es clasificar por enfermedad, o sea, abrir pabellones por enfermedad para situar a sus enfermos. Y dentro de esas divisiones que hace, pues hay un pabellón de las histéricas, que para él es muy importante porque la enfermedad de la histeria es justamente la pandemia del siglo XIX, ¿cierto? Cerca del 60% de las mujeres se decía que tenía histeria, y a eso hay que agregar que no solamente había mujeres histéricas, sino también hombres histéricos. O sea que un alto porcentaje de la población padecía de histeria y de las llamadas psiconeurosis. Entonces, como Freud se estaba formando allá como estudiante, como alumno del señor Charcot, y Charcot utilizó unos métodos que eran muy controversiales, que venían del siglo XVIII, que eran los métodos de la... mm, a ver, eso tuvo varios nombres, ¿no? Pero en principio eso se conoció como el mesmerismo animal, el magnetismo animal. Y el magnetismo animal dio paso a lo que se conoció como la hipnosis. Y bueno, y Charcot utilizaba la hipnosis para poder demostrar a través de la hipnosis cómo funcionaban, digamos, los síntomas histéricos y cómo por vía de la sugestión, por ejemplo, una mujer que podía tener una parálisis y no mover un brazo, a través de la hipnosis lograba moverlo. Y caso contrario, como alguien que podía tener una perfecta movilidad a través de la hipnosis y de la sugestión, podía generársele un tipo de parálisis. Pero en todo esto lo interesante de la observación es que había algo que era muy común en términos del cuadro histérico y era lo que se conocía como el ataque histérico.
El ataque histérico era uno de las formas más agudas en las que se manifestaba la histeria. Y el ataque histérico era parecido al epiléptico, pero tenía algunas diferencias. Y de eso se va a ocupar Charcot, de mostrar en qué se diferencia el ataque histérico del ataque epiléptico. Ese es un avance muy importante además para la neurología. Entonces, en la descripción de las fases del ataque histérico, hay una que llama Charcot la fase clónica. Y la fase clónica tiene que ver con una serie de movimientos involuntarios que son muy parecidos a los del acto sexual. Entonces, en las observaciones de Charcot, de sus alumnos y de Freud, que está allí, Freud se interesa por ese aspecto en particular, ese movimiento asociado al coito, ¿cierto? Esa representación, digamos, de la sexualidad que está puesta en escena en el ataque y que, sí, y que es una de sus fases necesarias. Siempre el ataque histérico iba acompañado de la fase clónica, que era una fase sexual. Freud interpela a Charcot sobre ese asunto y le dice que si no se ha dado cuenta que uno de los rasgos fundamentales de la histeria es ese aspecto sexual y que quizá eso podría explicar la histeria. Y Charcot le dice que sí, que se ha dado cuenta, pero que no le parece que sea algo muy importante. En realidad, Charcot le quita importancia a ese elemento sexual del ataque histérico y sobre ese rasgo en particular es que se va a concentrar Freud. Entonces, cuando Freud ya viene, regresa, digamos, de Francia, viene con la idea, con la hipótesis, de que las neurosis, y en especial la histeria, se produce a causa de un trauma sexual. Esa es su hipótesis. Y se dedica a trabajar sobre ello, a tratar de confirmar o no su hipótesis. Esa observación, no, por eso insisto, no es solo de Freud, ya la había hecho Charcot, y todos aquellos que trabajaban con histéricas, pues se daban cuenta de eso, era evidente. Pero entonces resulta que, fíjense, eh, hay un aspecto clave con respecto a la sexualidad femenina a finales del siglo XIX en términos generales. ¿La histeria es una pandemia? Sí. ¿La mayoría de los médicos se han dado cuenta de que está asociado a la sexualidad? Sí. Tanto que en las distintas terapias que aparecen para tratar la histeria, que van desde electroterapia, hidroterapia, masajes pélvicos. Ustedes, esto que estoy diciendo, podrían observarlo fácilmente en dos películas que les recomiendo mucho, para no tener que hacerse toda esa lectura de la historia. Una que se titula Agustín. Agustín era una paciente de Charcot, a la cual él atribuyó una fórmula que se generalizó para hablar de la histeria, que era la bella indiferente. La histérica era definida a partir de Agustín por Charcot y sus discípulos como la bella indiferente. Luego podríamos hablar de por qué, pero... Y la otra película que les recomiendo es Histeria, así tal cual. Histeria es una película que recrea cómo se trataban a las histéricas en Inglaterra, fundamentalmente, a finales del siglo XIX. Y el método de los ingleses era muy interesante, porque ellos recurrían al masaje pélvico y se daban cuenta de que a través del masaje pélvico los síntomas, la angustia y pues todo el cuadro agudo de la histeria desaparecía y había un gran alivio. Entonces las mujeres recurrían en largas filas a donde uno de estos médicos, porque no todos los médicos practicaban el masaje pélvico, para que les practicara un masaje pélvico, porque así lograban pues sentir ese alivio. Pero lo interesante cuando uno ve, por ejemplo, esa película es que se da cuenta que había una hipótesis en la medicina a finales del siglo XIX y esa hipótesis es que no había ningún tipo de placer y de excitación que se produjera en el clítoris. El clítoris eh, era una especie de apéndice sin ningún tipo de excitabilidad para la medicina de finales del siglo XIX. O sea, hay un desconocimiento total a finales del siglo XIX sobre la sexualidad femenina. Ese es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta. Entonces, a través de este caso de los ingleses y del tratamiento del masaje pélvico, pues esto asociado a algunos experimentos con electricidad que había comenzado también a desarrollarse en esa época, pues va a dar lugar a lo que se conoce, a lo que conocemos comúnmente entonces como el vibrador. El vibrador aparece,
más o menos en la primera década de 1900, sí, el siglo XX. Entonces, esto se convierte en un artículo muy importante, ¿no? Porque pues además va a ser vendido, además va a permitir que la sexualidad femenina sea entendida de otra forma. Lo interesante es que el descubrimiento de solamente eso, que es solo una parte de la sexualidad femenina, el clítoris, es muy tardío. Estamos diciendo que hasta el siglo XX se descubre que la mujer sentía placer en el clítoris. Entonces, ese es el primer aspecto para mostrar que en realidad hay un desconocimiento general de la medicina, especialmente sobre la sexualidad femenina. Y Freud, como sujeto de su época, no será alguien ajeno, en parte, a ese desconocimiento. Pero lo interesante en Freud es que él justamente avanza, profundiza en el tema, se interesa en reconocer de qué se trata la sexualidad femenina y cuál es su particularidad. Entonces su punto de partida en ese caso va a ser el siguiente. Como ya se sabe, y ya él lo reconoce, que sí hay una excitabilidad clitoridiana, ¿cierto? Que la sexualidad femenina, sí, que las mujeres entonces sí experimentan placer en el clítoris. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en sus observaciones sobre la masturbación infantil, que eso tiene que ver con lo que leíamos y trabajábamos en la clase sobre sexualidad infantil, pues él va a decir que esa masturbación en el niño pues se concentra evidentemente en el pene y en las niñas en la estimulación del clítoris. Y esa masturbación infantil en los dos casos, él la va a asociar a algo que va a denominar una sexualidad eh, fálica, digamos, porque para él, en su concepción de la sexualidad, el clítoris sería como una especie de pene diminuto, digamos. Esa es un poco como la idea que tiene no solo Freud, sino la medicina, ya cuando descubre que sí hay una excitabilidad clitoriana. Entonces, esa concepción del clítoris como un pene en miniatura, pues va a hacer que las observaciones y deducciones sobre la sexualidad infantil, pero no solo la sexualidad infantil, conciban esa manifestación sexual activa, que es la de la masturbación, como una sexualidad, si se quiere, de orden masculino, como una libido de orden masculino. Ese es el primer aspecto que lo lleva a él a formular esa afirmación, ¿no? El segundo aspecto tiene que ver con que justamente en el punto en el que él estudia el paso de la sexualidad infantil hacia la sexualidad adolescente, pues se da cuenta de que en la sexualidad femenina hay unos cambios, y es que la sexualidad activa de orden clitoridiano no explica toda la sexualidad femenina, sino que sería solamente una parte de la sexualidad. Porque él comienza a observar que ese rol activo de la masturbación, al cual deben renunciar tanto niños como niñas, de todas maneras en la niña tiene unos efectos distintos. ¿Por qué? Porque en las niñas, ellas, dice Freud, comienzan a asumir un papel mucho más pasivo. Entonces, esa pasividad que van asumiendo las mujeres en relación con la sexualidad es la que lo lleva a afirmar ese otro elemento. Y es que, pues, no hay un conocimiento total de la sexualidad femenina. Conocemos una parte que es la sexualidad clitoridiana, es decir, la más activa, la que él asocia a la sexualidad fálica, pero habrá un desconocimiento sobre esos otros elementos que hacen parte también de la sexualidad femenina, pero que por ahora solo podemos asociar o representarnos a través de la pasividad. Pero ¿por qué la pasividad es importante? Porque a través de la pasividad se observa que hay una forma de experimentar placer sexual, que sobre todo es una posición, según las observaciones de Freud, asumida por las mujeres. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque en general, con el concepto que hemos visto de pulsión, ¿cierto? Y de satisfacción a través del objeto y demás, casi siempre hemos visto la pulsión como algo que ubica al sujeto en un papel activo, en la consecución de placer. En este caso, en cambio, estamos observando una posibilidad de obtener satisfacción ubicándose en un lugar pasivo. ¿Qué quiere decir ubicarse en un lugar pasivo? Bueno, pues básicamente
no ser el sujeto que busca el objeto para su satisfacción, sino ser el objeto que se ofrece al otro para su satisfacción. Eso sería una posición pasiva que más adelante Freud va a asociar además al masoquismo como forma de placer, forma de satisfacción. Eso básicamente en términos, pues tratando como de ir a esos elementos históricos para ubicar el contexto, pero eso en parte lo que podría explicar esa afirmación de Freud. Sin embargo, ahí todavía nos quedan campos oscuros, ¿no? No sé si quieras mencionar algo sobre eso, Liliana. No, profe, ya, sí, está bien, me quedó claro. Bueno, dale. Sí, como te digo, de todas formas es un asunto que tiene pues mucho más de extenso, de profundidad, de cambios en la misma teoría. Eh, pero es por eso, digamos, que esas afirmaciones de Freud sobre la sexualidad femenina siguen siendo incluso tan enigmáticas, ¿no? Y para el mismo Freud hasta el final de su vida, y siempre lo dijo así, la sexualidad femenina es un continente negro, así lo definía él. Indicaba que había algo sobre lo cual no había podido dar una respuesta completa y era justamente sobre la explicación de la sexualidad femenina. Entonces, ese es como el asunto. Eh, Duan también quiso como comentar sobre la pregunta que tú has hecho y habla pues de la posición de Lacan frente a las teorías freudianas. No sé, Duan, si quieras mencionar algo sobre esa reformulación de Lacan sobre la exposición de Freud respecto a la sexualidad femenina. Profe, no, o sea, lo que pasa es que yo de Lacan sé muy poco, pero sé que él en muchos temas fue más allá que Freud. Y quería saber si en este tema él hizo pues como un aporte que dejara más claro la sexualidad de la mujer en ese sentido. Sí, pues digamos que por lo menos se logró reorganizar parte de esa teoría, formalizar, más que reorganizar, formalizar parte de esa teoría freudiana, o sea, situarla en un campo explicativo un poco más lógico, ¿cierto? Lo cual quizá no quiera decir necesariamente que haya ido más allá de Freud, pero por lo menos sí que logró organizar ese tema un poco. Eh, Voy a referirme brevemente como a dos asuntos a través de los cuales se reorganiza la teoría de la sexualidad femenina en Lacan. Uno tiene que ver con cómo explicar entonces que la sexualidad femenina es una sexualidad no toda de orden fálico. O sea, me parece que cuando Freud dice que, que, pues que no puede explicarse toda la sexualidad femenina a partir de la excitabilidad clitoridiana, ¿cierto? Y de la masturbación clitoridiana. Y que la posición pasiva es uno de los aspectos importantes sobre los cuales transita la sexualidad femenina. Pues me parece que básicamente lo que está diciendo, que es la manera en la que lo organiza Lacan, es que la sexualidad femenina es no toda fálica, no toda fálica, o sea, que no puede obtener una satisfacción completa en el falo o a través de la sexualidad fálica, del encuentro con el genital masculino, sino que hay otros aspectos de la sexualidad femenina que desbordan no solamente al falo como objeto sexual, sino que desbordan a la cultura que justamente las feministas llaman, muy a propósito de todo esto, falocéntrica. Básicamente la cultura falocéntrica, en términos no solo de los feminismos, sino de lo que describe la antropología, pues la cultura falocéntrica es esa en donde todos los elementos simbólicos han sido organizados a partir de patrones masculinos. O sea que el lenguaje, de alguna manera, todo él es un lenguaje falicizado, falocéntrico. Cuando Lacan dice que la sexualidad femenina no es toda fálica, lo que está diciendo es que hay aspectos de la sexualidad femenina que no pueden ser simbolizados, que no caben dentro del orden del lenguaje simbólico. Y ese es un campo interesante, porque al menos en el análisis lacaniano,
Los elementos que quedan excluidos o por fuera del campo simbólico son al mismo tiempo los que pueden transformar y subvertir el orden simbólico. Solo algo que está por fuera del orden simbólico puede hacer un cambio en el mismo orden simbólico. Entonces, por eso va a ser interesante, porque Lacan le da un estatuto especial a ese hecho de que la sexualidad femenina sea no toda fálica. Al ser no toda fálica, entonces la sexualidad femenina, más que la mujer, la sexualidad femenina queda jugando un papel central para todas las transformaciones sociales y simbólicas que puedan llegar a realizarse. Casi que uno con esa afirmación lacaniana podría decir que solo desde una posición femenina es posible generar un cambio simbólico sustancial, una transformación social, ¿no? Y eso es comprobable en términos históricos porque si ustedes se dan cuenta, una de las transformaciones más profundas de principios del siglo XX se realizó a partir del feminismo. El feminismo subvirtió parte de esa cultura patriarcal y lo subvirtió, lo transformó justamente porque la sexualidad femenina, porque lo femenino está por fuera del orden simbólico. Eso para mencionar uno de los aspectos en los que Lacan logra organizar un poco mejor la exposición freudiana. Y hay otro aspecto que ha sido muy controversial en esa misma organización de la teoría freudiana, y es que Lacan, con eso que ha dicho Freud, ha formulado una máxima que es la mujer no existe. Cuando Lacan afirma que la mujer no existe, está diciendo que como la sexualidad femenina, como lo femenino, no cabe todo en lo simbólico, entonces no hay algo en términos simbólicos que defina qué es una mujer. Como no hay algo en términos simbólicos que defina qué es una mujer, pues no hay una afirmación universal que diga qué es la mujer. ¿Sí? Y entonces cuando él dice que la mujer no existe, lo interesante es que va a advertir que para poder comprender lo femenino, no hay una fórmula universalizable, no hay una posibilidad, como por ejemplo sí intenta hacerlo Freud con la sexualidad masculina, de universalizar la comprensión de la sexualidad masculina a través de la lógica fálica, ¿cierto? Sino que para poder comprender lo femenino hay que tomar a cada mujer, dice él, una por una. ¿Sí? No hay nada universalizable en el campo de lo femenino. Entonces eso también va a ser interesante, pero va a ser controversial. Controversial porque, claro, algunas feministas van a decir, pero ¿cómo así que la mujer no existe? Esta es una negación a la mujer. Y creo que es todo lo contrario, es una reivindicación a la mujer. Porque lo que está diciendo es que la mujer no cabe como un concepto universalizable, sino que hay que tomar a cada una por la particularidad de lo que es para poder comprenderla. Eso de todas formas hace mucho más difícil el problema, porque entonces justamente sigue situándonos en la misma incógnita que Freud nos dejó, y es que la sexualidad femenina seguiría siendo entonces un continente negro. Todo lo que podemos decir es que es no toda fálica, pero más allá de eso, creo que es muy difícil hacer otras afirmaciones. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias por los comentarios y por tu pregunta que abrió pues toda esta discusión. Avancemos un poco sobre lo que hay hoy y creo que no es necesario como extenderse demasiado porque básicamente ustedes se dan cuenta que es la continuidad de el desarrollo del ensayo anterior. Simplemente lo que Freud está mostrando acá es que había una sexualidad infantil y que esa sexualidad infantil transita hacia lo que él va a llamar pues la metamorfosis de la pubertad. Claro, cuando él habla de la metamorfosis de la pubertad es que la pubertad es como ese elemento intermedio que da lugar entonces a la adolescencia. Y el asunto central, al menos en este punto en Freud, tiene que ver con que, recuerden que habíamos dicho varias cosas de la sexualidad infantil, ¿no? Habíamos dicho fundamentalmente que esa sexualidad infantil era de orden perverso, de orden polimorfo, y habíamos dicho que esa sexualidad infantil además era una sexualidad que no tenía un único destino, un destino genital, sino que todas las zonas erógenas eran igualmente importantes y cada una de ellas estaba buscando su propia satisfacción.
Entonces, eso es lo que la hacía una sexualidad justamente perversa. Pero Freud, y eso también es algo que está un poco controvertido, tiene la esperanza, porque es un hombre, pues, de todas formas, del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Tiene la esperanza de que habría algo que lograría convertir esa sexualidad dispersa, polimorfa, perversa, en una sexualidad genitalizada. Para Freud ese paso se daría en la adolescencia. La adolescencia sería el momento en el que esa sexualidad fragmentada y dispersa por distintas zonas erógenas confluye en las zonas genitales. Y al confluir en las zonas genitales, pues estaría lista para su fin último, que sería la reproducción. Al confluir esa sexualidad infantil que estaba dispersa en una sexualidad genital, pues entonces varias cosas ocurren. La primera no es, de un lado lo decía, que el individuo está apto para la reproducción, pero la segunda es que ahora puede definir con claridad cuál es el objeto de su búsqueda pulsional, ¿cierto? ¿Cuál es su objeto sexual elegido? Freud había dicho ya, y lo mencionábamos en la sexualidad infantil, que de todas maneras en la infancia había una cierta posibilidad de que el sujeto definiera el objeto de su interés sexual. Pero esa posición del sujeto, ¿cierto? ¿Qué es esa posición? Pues la posición que lo ubica como niño o como niña, solo termina de definirse en la adolescencia. Sin embargo, lo que ocurre en la infancia es fundamental para esa posterior elección del objeto sexual. Hay varios aspectos importantes hasta aquí que vale la pena mencionar. El primero de ellos es que en Freud la sexualidad no está definida biológicamente, sino que la sexualidad implica un proceso de relación a través del cual el sujeto define su posición sexual, elige su posición sexual. Para Freud entonces hay una elección sexual. Y esa elección sexual del sujeto, de todas formas, en la versión freudiana, y yo diría que en la versión del psicoanálisis, solo tiene dos posiciones posibles. Alguien puede posicionarse como hombre o posicionarse como mujer, pero tiene la posibilidad de elegir. No es que los caracteres biológicos definan su posición como hombre o como mujer, sino que es una elección que él hace. Una elección que él hace a partir de la relación, de sus vínculos, de todas formas, fundamentalmente con las figuras parentales. Entonces, para Freud, esa elección sexual que ocurriría en la infancia se confirma o se ratifica en la adolescencia. Pero esa confirmación es difícil y es lo que hace justamente que la sexualidad adolescente sea una sexualidad pues con bastante conflictividad, ¿no? Hay que sumarle a eso, y quizá eso no lo desarrollamos suficientemente, pero sí lo mencionamos, que en la sexualidad infantil había un carácter más que Freud había descubierto, y es que era una sexualidad de orden bisexual. En Freud hay, tanto en la sexualidad infantil como en la sexualidad adulta, una especie de bisexualidad de orden psíquico que se mantiene a lo largo de la vida. Que exista una bisexualidad psíquica no quiere decir que alguien sea de facto, o sea, es decir, en la realidad, un bisexual, es decir, no quiere decir que alguien sostenga relaciones sexuales con parejas de ambos sexos. Quiere decir que a nivel psíquico existe la disposición en las personas, en todas, hombres y mujeres, a la bisexualidad. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues tiene justamente que ver con la teoría que mencionábamos ahora, de el falo como el elemento central a través del cual se desarrolla la sexualidad tanto en los niños como en las niñas. Ya lo dije, para Freud, la masturbación infantil en niños y niñas es de orden fálico porque el clítoris cumpliría la misma función del falo. Entonces, eso lleva a Freud a mostrar que, a pesar de que la sexualidad es fálica en ambos casos, hay dos posiciones sobre las cuales va oscilando el niño y la niña. Una más activa, que se muestra en la masturbación, y una más pasiva, que se muestra en la renuncia a la masturbación. Que también recuerden que Freud habló de una renuncia a la masturbación y que esa renuncia estaba atravesada por la intervención
de las figuras parentales, que luego él más adelante va a mencionar eso como una especie de temor de castración que experimentarían los niños y por eso abandonarían la masturbación. Entonces eso lleva a que el niño esté asumiendo, el niño y la niña, constantemente papeles activos y papeles pasivos, activos en la masturbación, pasivos en la renuncia a la masturbación. Pero no es solo una renuncia en sí misma, sino es una renuncia que busca ganarse el amor de los padres. Entonces esa posición, esa oscilación entre lo pasivo y lo activo, de un lado, lo lleva a Freud a hablar de una especie de bisexualidad. Pero lo interesante de esa bisexualidad en Freud es que es una bisexualidad unisexuada, ya se habrán dado cuenta ustedes. ¿Qué quiere decir una bisexualidad unisexuada? Parece contradictorio, pero quiere decir que es una bisexualidad organizada a partir del mismo elemento sexual, el falo. Sea para el niño o sea para la niña, se trata de lo mismo, del falo. Para el niño se trata de tener el falo, de mantener su órgano sexual, de no perderlo a través de la angustia de castración que es experimentada cuando el otro interviene para evitar la masturbación infantil. Entonces se trata del falo, de tener el falo. Para la niña, ahí también hay unos avances interesantes que era lo que decía sobre la pregunta de Liliana, que más adelante Freud reformula. Para la niña se trata de la posibilidad de tener el falo, pero a través de otro. Freud va a decir que la sexualidad femenina atraviesa por algunas fases en ese sentido. Dice, primero la niña tiene envidia de pene, porque ella considera que le falta algo que el niño sí tiene. De la envidia de pene, dice Freud, la niña va a pasar entonces luego a la idea de que podría conquistar a su padre y a través de la conquista de su padre podría darle un hijo. Y si su padre le da un hijo, dice Freud, el hijo se convierte en el sustituto del falo. Entonces, en la mentalidad de la niña, en la configuración psíquica de la niña, esa esperanza de tener un hijo reemplazaría la esperanza de tener un pene en la versión freudiana. Eso es muy interesante porque muestra que tanto en el caso del niño como en el caso de la niña, el objeto a conseguir o a mantener es el mismo, es el falo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que si bien hay una bisexualidad, porque tanto el niño como la niña asumen papeles activos y pasivos, es una bisexualidad concentrada en el mismo objeto, o sea, una bisexualidad, por eso decía, unisexuada. Eso es importante entonces señalarlo, porque en la adolescencia esas posiciones bisexuales, digamos, vuelven a florecer, vuelven a manifestarse. ¿Cómo se manifiestan? De un lado, en lo más evidente, porque el adolescente está buscando una pareja sexual. Generalmente, pero no podemos universalizarlo, ya lo dijimos, pero si la identificación del niño se corresponde con su sexo biológico, pues buscará, o del joven ahora, pues buscará una pareja del sexo opuesto. Evidentemente, si la elección sexual del niño fue una elección de reconocerse siendo niño como mujer o de reconocerse siendo niña como hombre, pues su elección sexual en la adolescencia, pues obviamente tendrá que ver con una pareja del mismo sexo. Pero, ¿en dónde está la bisexualidad y cómo se manifiesta? Hasta ahora solo hemos hablado de cómo se manifiesta la elección de la pareja sexual. Una de las formas evidentes de esto tiene que ver con las formas de vinculación entre adolescentes que son muy evidentes en esa etapa de la vida, ¿cierto? Tener amigos, salir con ellos, o tener amigas, salir con ellas. En todo caso, mantenerse sobre todo con personas del mismo sexo. Ustedes pues lo ven eso, ¿no? Se ven los colegios, se ven los parches de las cuadras, bueno, en fin, todo el tiempo uno ve que los niños, los hombres, los jóvenes tienden a asociarse entre ellos, los adolescentes entonces sí, igual con las mujeres. Y esas formas de vinculación entre iguales son formas de vinculación en donde, desde luego, la sexualidad genital está cortada en su fin, ¿no? No es que vayan a terminar en un encuentro orgiástico entre todos los amigos o entre todas las amigas, no. Es una forma sublimada de mostrar
que de todas formas si hay un interés sexual por parejas del mismo sexo, aun cuando alguien sea heterosexual. Esa forma sublimada de la bisexualidad se puede observar entonces entre los grupos de amigos o de amigas del mismo sexo, pero se puede observar también en otros campos, en el deporte, por ejemplo, en un equipo de fútbol. Ustedes habrán visto esas prácticas apenas que, no, que hemos naturalizado, ¿no? Es decir, que los hombres se toquen entre sí jugando fútbol o se den una palmada cuando hacen un gol, es normal, nadie se va a alarmar por eso, pero es una forma sublimada de mostrar que hay una bisexualidad psíquica. Eso ocurre también, por ejemplo, en el ejército, en donde hay constantemente una convivencia con personas del mismo sexo. Entonces, son formas sublimadas de mostrar que ese elemento bisexual transita hacia la adolescencia y tiene distintas formas de manifestación. Bueno, eso me parecía importante mencionarlo. Lo siguiente, pues ustedes saben que allí en el desarrollo Freud se va a ocupar un tiempo extenso en mostrar de dónde viene la excitación, si es que la excitación viene de los dispositivos biológicos, si es que la excitación viene de lo anatómico o entonces más bien viene de las glándulas específicamente, o sea, ¿qué produce la excitación? Y a pesar de que muestra que los estudios biológicos han hecho ciertos avances en mostrar pues cuáles son esos órganos o esas glándulas asociadas a la excitación, pues de todas formas va a mostrar que son insuficientes las teorías para explicarlo, ¿no? Y son insuficientes para explicarlo porque de alguna manera algunos experimentos, sobre todo con animales, en donde se han extirpado ciertas glándulas a las cuales se les atribuye la producción de estas hormonas sexuales, pues no evitan que se manifiesten la excitación sexual. Entonces él dice que pareciera que no es suficiente, o cuando son elementos determinantes, pareciera que toda la excitación sexual no puede asociarse a los asuntos anatómicos biológicos, básicamente. Por eso él va a irse evidentemente por otro lado, que hace parte pues, de lo que han sido sus formulaciones. Pone algunos ejemplos. Dice que la excitación sexual, por ejemplo, se puede producir viendo al objeto sexual que a uno le interesa, ¿no? Habla de los encantos, de la belleza, como algo que motiva esa excitación sexual, ¿no? Y que mostraría entonces que no es necesario que esa excitación se produzca solo a partir de unos elementos anatómicos, biológicos. Eh, Además de eso, también comienza a mostrar que hay una especie de paradoja, ¿no? Y es que la excitación sexual, que debería ser displacentera, ¿cierto? Porque justamente pues, es una tensión. En realidad lo que muestra es que la excitación sexual también produce placer. Entonces algo así como un placer que se logra en un displacer, porque la tensión es displacentera, pero al mismo tiempo le ofrece una cierta ganancia de placer al sujeto. Ese aspecto entonces va a ser muy importante para poder explicar luego cómo es que la excitación pues tiene que ver con la libido, que es el concepto que él introduce fundamentalmente. Eh, Además habla de otros elementos, ¿no? Asociados a la sexualidad humana y a la sexualidad adolescente que tienen que ver con el placer previo, ¿no? La muestra que en realidad toda la sexualidad humana no descansaría en un elemento justamente anatómico biológico porque hay elementos asociados al placer, a los placeres previos. ¿Y qué es el placer previo? Dice Freud, la manera de corroborar que había una sexualidad infantil, ¿cierto? Que la llamábamos perversa, que estaba en distintas zonas, pero que comienza a jugar un papel importante en el encuentro genital, porque cada una de esas zonas hace parte de esos juegos previos, de esos placeres previos, que tienen evidentemente pues como finalidad se supondría el encuentro genital. Freud advierte sin embargo algunas cosas sobre eso que vale la pena no perder de vista. Una, dice que hay que tener cuidado porque en algunos casos los placeres previos muestran que hay ciertas fijaciones.
Y esas fijaciones, ¿qué quiere decir fijaciones? No, pues que, por ejemplo, alguien no puede tener una relación sexual si antes no le han estimulado el lóbulo de la oreja, por decir algo. Me estoy inventando cualquier cosa, pero simplemente es para mostrar que hay ciertas fijaciones en la sexualidad que se asocian a esos juegos previos y que en ocasiones son la condición necesaria para que pueda haber un encuentro genital. Y sin eso no hay excitabilidad. ¿Eso de qué depende? Ya lo hemos dicho en la sexualidad infantil, pues depende de las zonas que se hayan erogenizado, depende de las relaciones que se hayan establecido en el contacto que es básicamente de ternura entre madre e hijo. Bien, entonces, pero entonces por eso él dice que eso puede provocar perversiones, ¿no? Porque puede suceder que ciertas personas se dediquen únicamente a los placeres previos y probablemente no les interese el encuentro genital. Muchas formas de perversión muestran eso, que su finalidad no es el encuentro genital, sino que simplemente les interesan eso que Freud está llamando ahí placeres previos. Freud allí mismo recuerda entonces que todo eso se desarrolla en la sexualidad infantil, de allí la importancia de esa fase, digamos, casi que es lo que determina ese comportamiento posterior. Bueno, eh, podríamos observar más adelante otros elementos que quisiera como que detuviéramos un momento, que ese sobre todo me interesa, es el que tiene que ver con la libido, ¿no? Porque pues, después de andar sobre la excitación y mostrar distintos campos, el papel que juegan los elementos, la teoría química, en fin, pues Freud va a llegar a su teoría, que es la libido. Entonces, la teoría de la libido, ¿cómo funciona eso? Ya lo hemos dicho en parte. Dice que la libido es una fuerza, es una energía, ¿no? De orden sexual, básicamente, que está en relación con ese proceso de excitación sexual. Pero es una energía de orden físico, pero también de orden psíquico, ambas cosas. Y esa libido, dice él, que está en relación con esas diferentes zonas erógenas, finalmente se pone toda ella al servicio de una sexualidad objetalizada, básicamente. Entonces Freud muestra distintos pasos. Diríamos que hay una libido que tenía que ver con unas zonas erógenas, ya lo vimos en la sexualidad infantil. Pero Freud muestra que esa libido también puede convertirse en libido yoica. Cuando Freud habla de libido yoica, se está refiriendo a lo que el psicoanálisis denomina narcisismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues la masturbación es una de las formas de corroborarlo. Que la sexualidad no siempre tiene que dirigirse a un objeto externo, sino que la sexualidad también puede tomar al propio yo como objeto de deseo y de satisfacción. Eso lo va a llamar Freud libido yoica. Muestra que la libido yoica es una forma de alcanzar el placer en sí mismo, pero que es posible después dirigirla a un objeto, o sea que esa libido puede ser libido yoica, tomarme como objeto de satisfacción, pero que puede desplazarse también hacia los objetos. Y ya en relación con los objetos, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Tomarlos como objetos sexuales, abandonarlos, en fin, hay una suerte pues de relaciones posibles con esa libido de objeto. Lo interesante es que en realidad libido yoica y libido de objeto no es algo que tenga que ver con un desarrollo evolutivo y que se pase de una fase a otra abandonando la anterior, sino que ambas se mantienen constantemente en la sexualidad humana. Libido yoica hay que tener siempre para amarse lo suficiente como para no hacerse daño, como para no entregarse a ciertos asuntos que pueden generar riesgo para la vida, ¿cierto? El libido yoica en general debe existir para que las personas logren amarse a sí mismas, ¿cierto? Es decir, reconocerse, cuidarse, valorarse. Siempre está allí. Pero libido de objeto es la que permite que nos relacionemos con otros. Siempre debe haber libido de objeto para que podamos también dirigir el amor hacia los otros. Y eso que hacíamos con nosotros, hacerlo con nosotros, cuidarlos, valorarlos, bueno, en fin, digamos, reconocerlos. Entonces, es lo que Freud muestra, ¿no? El libido narcisista, que es libido yoica, y libido de objeto están constantemente allí. Esto luego cambiará un poco, por ahora aquí no lo desarrolla mucho, porque también evidentemente pueden haber comportamientos nocivos hacia sí mismo o hacia el otro.
¿no? Pero por ahora, como estamos hablando del libido, que es una energía de orden erótico, pues por ahora lo que estamos diciendo es que ese erotismo puede dirigirse hacia sí mismo o puede dirigirse hacia el otro, fundamentalmente. Bueno, ahí lo que viene luego, me parece que ya lo hemos mencionado un poco, pero que sin embargo podríamos volver sobre ello para recoger algunos comentarios que hay al respecto. Es lo que tiene que ver fundamentalmente con la diferencia entre, él lo menciona allí, el hombre y la mujer, que ya sobre eso creo que avanzamos al principio justamente cuando tratábamos de responder la pregunta de Liliana. Entonces, por ahora voy a hacer una pausa ahí para recoger algunas inquietudes que puedan tener y luego ya volvemos a la discusión. Por aquí creo que ya hay una pregunta de Lorena. Una pulsión hipertrófica. Bueno, claro. Recuerden que como todo esto viene de la sexualidad infantil, no sé si leyeron allí pues, la pregunta de Lorena, dice, ¿a qué se refiere Freud cuando habla de una sexualidad, de una pulsión hipertrófica en los niños? Recuerden que todo esto en realidad tiene que ver con que esa sexualidad infantil se despierta en la infancia, ¿cierto? Pues evidentemente, pero se despierta en la relación con el otro. Y hemos dicho siempre que es la relación con el otro la que erogeniza el cuerpo y al erogenizar el cuerpo, pues crea unas zonas de placer llamadas así, zonas erógenas. No habrían zonas erógenas si no hubiera contacto con el otro. Es gracias al contacto con el otro que aparecen las zonas erógenas, o sea, zonas de placer. Ese proceso generalmente se da, evidentemente, a partir de la ternura, lo hemos dicho. ¿Por qué? Lo decíamos, porque la madre, por ejemplo, en la alimentación del niño, no solamente lo alimenta, no solamente le da comida, sino que también lo arrulla, lo acaricia, lo besa, pero todas esas caricias, todo ese proceso de cuidado y de amor de la madre es un proceso tierno, ¿cierto? O sea, la madre no tiene un interés sexual frente al niño, tiene un interés tierno o digamos, los sentimientos asociados a ese cuidado son los de ternura. Pero paradójicamente lo que muestra Freud es que es a través de esa ternura que se va erogenizando el cuerpo y que se van instalando esas zonas de placer. Por eso, él muestra que hay algunas relaciones entre padres e hijos que pueden generar esa hipertrofia en la pulsión, o sea, pueden terminar erotizando entonces demasiado al niño y esas zonas específicas. En algunos casos, con la voluntad de hacerlo, porque también hay comportamientos perversos en los padres, no podríamos desconocerlo, ¿no? Por ejemplo, eh, formas de seducción que hay de ciertos padres a sus hijos o hijas. Entonces ahí tendríamos una hipertrofia producida intencionalmente. Pero en otros casos, dice él, tiene que ver sin quererlo, sin voluntad de los padres, es decir, de manera inconsciente, porque hay un excesivo cariño, porque hay un excesivo, digamos, contacto. Y él dice que sobre todo se trata de casos en los que los niños son casi, llamémoslo así, sobreprotegidos, ¿sí? También. Entonces, esto puede dar lugar, en algunos casos, a ciertas hipertrofias de esa pulsión, que se evidenciarían luego en un comportamiento hipersexual, si se quiere, de los niños, de las niñas o también incluso de los adolescentes, evidentemente. ¿Qué otro comentario tienen al respecto? Bueno, entonces voy a avanzar hacia
ya unos aspectos finales del texto, porque les decía que ya creo que con el inicio retomamos parte de la discusión cuando Freud trata de mostrar cuál sería la diferencia entonces entre esa sexualidad de los hombres y de las mujeres. También hemos hablado ya un poco de lo que tiene que ver con esa relación con el adulto cuidador y el efecto que esto tiene en la erogenización del cuerpo y el efecto que esto tiene también la ternura, por ejemplo, en la manera en la que se va instalando una sexualidad en la infancia. Así que me parece importante más bien volver sobre lo que Freud denomina la angustia infantil y luego pues va a terminar hablando un poco del incesto, dos aspectos que nos permiten observar eh, la relación que existe entre la sexualidad infantil, el paso hacia la sexualidad adolescente y la integración en la cultura, que es como lo más importante acá. Entonces, pues de un lado él va a hablar de la angustia, va a mostrar que esa angustia se produce básicamente por una razón. Esto también va a tener un cambio posterior, pero por ahora la angustia dice él que tiene que ver con los momentos en los que el niño no siente la presencia del cuidador. Su ausencia entonces le genera angustia, que se manifiesta en miedo a la oscuridad, que se manifiesta en miedo a que la persona amada se muera o se vaya. Y entonces puede, evidentemente, el niño tener pesadillas, levantarse alarmado. Y que eso pues muestra justamente, dice Freud, que existe una pulsión sexual prematuramente desarrollada, ¿cierto? En relación con el adulto, pues que tiene que ver ahí justamente con la pregunta que hacía Lorena, ¿no? De los casos de esa pulsión hipertrófica, ¿cierto? Que es la que tiene que ver, dice Freud, con la que se ha desarrollado prematuramente o con una excesiva intensidad. Y el niño, entonces, en ese caso, dice Freud, al no sentir la presencia del otro, pues aparece la angustia. Dice Freud, pero también está el caso inverso. Dice, ¿cómo se manifiesta la angustia en el adulto? Dice, en la neurosis, por ejemplo, porque el adulto se comporta como un niño. Y esa afirmación va a ser muy interesante porque lo que muestra Freud en esa relación entre infancia y angustia es que al no estar el adulto, el niño se siente desvalido, desprotegido y entonces siente angustia. Y la angustia es un llamado al otro. Pero cuando es adulto, la angustia que siente es un regreso a la infancia. Es como si el adulto que siente angustia volviera a experimentar el desvalimiento infantil y comenzara a comportarse como un niño, justamente. Eso muestra, y esa afirmación es muy interesante porque muestra que esos rasgos de la infancia, que esos rasgos de la sexualidad infantil permanecen a lo largo de la vida y que no importa que uno pase a la adolescencia y luego a la adultez, esos elementos seguirán jugando un papel importante, no solo en la sexualidad, fíjense, sino en general en el comportamiento humano, porque aquí ya estamos hablando es de la angustia. Finalmente, voy a cerrar con esto, Freud va a hablar de la barrera del incesto. Este va a ser uno de los aspectos más importantes. Aquí todavía no, aquí por ahora lo menciona, pero en la teoría freudiana va a ser uno de los aspectos fundamentales. El paso de la sexualidad infantil a la sexualidad adolescente necesariamente debe operarse a través de algo que Freud va a llamar el complejo de Edipo. Lo hemos mencionado, no lo hemos desarrollado, porque fundamentalmente Freud, cuando escribe estos textos, todavía no se ha encontrado con el complejo de Edipo, todavía no ha formulado teóricamente el complejo de Edipo. Freud viene a formular el complejo de Edipo cerca de 5 o 6 años después de esto. Cuando lo hace, pues esa teoría se transforma un poco. Acá lo está advirtiendo, está cerca de encontrarlo, pero entonces lo que va a ocurrir fundamentalmente es que el complejo de Edipo se convierte en el elemento nuclear, en el nudo. También si queremos verlo, es el conmutador que permite pasar de la sexualidad infantil a la sexualidad adulta, o en este caso pues adolescente y posteriormente a la sexualidad adulta. Sin ese paso no hay posibilidad de que el sujeto se integre a la cultura.
Lo importante del complejo de Edipo para Freud es que permite la integración cultural del niño al tiempo que permite resolver conflictos asociados a la sexualidad infantil. Claro, una resolución que siempre es parcial, nunca completa. Entonces, la barrera del incesto tiene que ver fundamentalmente, dice Freud, con que existe una fuerte unión entre madre e hijo, y lo que exige la cultura es que la familia absorba a sus hijos y que les permita distanciarse, y el distanciamiento de los hijos del lado de los padres es lo que permite que los hijos se integren a la cultura. Si una familia no se desprende de sus hijos entonces ni se integrarán efectivamente a la cultura, y además en términos psíquicos permanecerán en algo así como una especie de relación incestuosa. Por eso Freud dice que en la adolescencia se manifiesta con especial, eh, mmm, llamémoslo así, frecuencia, especial frecuencia, el conflicto entre padres e hijos. Lo que dice Freud es que el conflicto entre padres e hijos tiene que ver fundamentalmente con el intento del adolescente de aflojar los lazos con su familia, de distanciarse, de tomar distancia de su familia. Fíjense que todos esos otros elementos asociados a la adolescencia que podrían describirse en los libros de psicología del desarrollo en Freud confluyen en un conflicto sexual. Esa rebeldía del adolescente es una rebeldía asociada a la sexualidad, en cuanto es una forma del adolescente de tomar distancia de esos progenitores que lo han sexualizado indirectamente, pero que además lo mantienen en una relación muy estrecha y no le impiden la separación. Y al no impedirle la separación pasan varias cosas. La primera de ellas es, ¿esa pulsión sexual puede satisfacerla él con sus cuidadores? No. Entonces eso se experimenta como frustración. Esa sexualidad infantil, él puede satisfacerla a través de la masturbación. Casi siempre está prohibida, directa o indirectamente. Entonces es necesario el distanciamiento, y eso no se da sin un conflicto, porque es también la forma en la que en ese paso hacia la adolescencia pueden los niños buscar, los jóvenes, perdón, ahora los adolescentes más bien, buscar una pareja sexual, ¿cierto? Buscar darle vía a la satisfacción sexual por fuera de la familia, a través del contacto con otros miembros, a través de la relación social fundamentalmente. Entonces ese es un aspecto que me parece importante tenerlo en cuenta ahí, porque en ocasiones asociamos la rebeldía de los adolescentes, esa conflictividad, a otros elementos eh, distintos. Y fíjense, en la explicación freudiana, todo ello confluye realmente en la sexualidad infantil. Es a eso a lo que se debe, es eso lo que explica esa conflictividad. Por eso es que el complejo de Edipo es algo difícil realmente de situar y de mostrar en el desarrollo psíquico del sujeto, porque es muy extraño. En realidad, para Freud el conflicto se da alrededor de los 5 años, momento en el cual el niño muestra un excesivo amor hacia su madre, y la niña también, un enamoramiento. Ese enamoramiento es uno de los rasgos que muestra que hay un complejo de Edipo. Además, asociado a la conflictividad, ¿cierto? Parcial, porque en realidad nunca es completa como la del adolescente, en el niño, entre la figura, eh, en este caso del sexo opuesto, generalmente con el padre. O sea, hay un excesivo amor a la madre y hay una cierta rivalidad con el padre. Esos elementos, en efecto, ocurren en la infancia y son evidentes, pero solo se reactualizan, solo se vuelven a experimentar con intensidad realmente en la adolescencia, tiempo en donde esa conflictividad producida o relacionada con el Edipo vuelve a emerger, y es por eso que la adolescencia es un periodo de la vida tan conflictivo en términos de las relaciones intergeneracionales, es decir, hay una fuerte rivalidad, sobre todo, y una fuerte conflictividad, sobre todo con las generaciones anteriores. Esa es entonces la forma en la que las generaciones logran distanciarse, en la que la nueva generación
toma distancia respecto a la generación anterior, y es justamente, recuerden, el punto en el que nos había dejado también la discusión de Narodowski cuando nos mostraba esas distintas formas de integración generacional. Pues aquí estamos viendo una, la más usual en la cultura, la que está explicada a partir del complejo de Edipo, que tiene que ver con tomar distancia del amor sexual con los padres para fundamentalmente poder evitar el incesto y conseguir un objeto sexual por fuera del vínculo familiar, fundamentalmente. Bien, dejo hasta ahí y si tienen algunas preguntas, me gustaría recogerlas.